Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a este tercer encuentro fraterno de la provincia colombiana, donde mensualmente conversamos con compañeros apostólicos, líderes sociales y amigos de la Compañía de Jesús en torno a la esperanza, la reconciliación y las experiencias de vida que más nos motivan. Hoy nos encontramos en el CINEP, un Centro de Investigación y Educación Popular, Programa por la Paz, una obra de la compañía que fue creada en 1972. Buenos días, Toño Pepe, ¿cómo estás? Aquí muy bien y muy contento de esta acogida que nos da Marta Lucía Márquez en CINEP con su equipo de trabajo, dispuestos también a emprender esta conversación sobre su vida académica, sobre su visión de la realidad social, política, económica del país. Muchas gracias también, Marta Lucía, por su interés en tomar esta bandera. Sí, no, padre, muchas gracias a ustedes por invitarme a este espacio y bienvenidos a CINEP. Muchas gracias. Bueno, hoy queremos disfrutar de este café con Marta Lucía Márquez. Marta Lucía es académica, investigadora con experiencia en la gestión de centros de investigación, en el liderazgo de equipos académicos y en el diseño y la gestión curricular. Doctora en Ciencias Sociales y Humanas, hace parte de los grupos de investigación Instituto Pensar y Relaciones Internacionales, América Latina e Integración GRIAL, ambos escalafonados en A1 por MinCiencias. Actualmente es directora del CINEP. Bienvenida, Marta. Es un placer tenerte en este espacio. Gracias. Bueno, entonces, para empezar este espacio, pues queremos compartir un cafecito contigo. Este cafecito viene de Buga, del Valle del Cauca, de una obra de la compañía que se llama Inca. Toño Pepe nos puede explicar más sobre la obra mientras voy a proceder a servirles el cafecito que vamos a disfrutar en este momento. La Compañía de Jesús tiene una serie de fincas, algunas son obras apostólicas como la que hay en el Instituto Mayor Campesino en Buga o la de Villaloyola en Pasto, y otras fincas alimentan unos fondos especiales de los jesuitas, por ejemplo, el Fondo para los Nuestros Mayores y Enfermos, el Fondo para el Apoyo de Obras Apostólicas, el Fondo para los Jesuitas en Formación. Entonces, viendo que son tierras buenas, fecundas, bueno, típicas tierras colombianas de este país tan verde, tan fecundo, se optó por hacer producción de café. Entonces tenemos unas marcas de café y ya lo señalaba Alice, esta que vamos a tomar, a disfrutar mientras conversamos, viene del Valle del Cauca, en un proyecto conjunto de Javeriana Cali y el Instituto de Buga. Bueno, los invito a disfrutar del cafecito. ¡Qué delicia! Bueno, y antes de empezar siempre le hacemos la pregunta a nuestros invitados y es ¿cómo te gusta el café? ¿Cómo disfrutas el café todos los días? Bueno, el café es lo primero que tomo. Para mí es la inyección de energía para comenzar el día. Antes de iniciar esta entrevista, hacia las 9:40 debe ser, ya me he tomado 3 cafés, ¿sí? Uno recién me levanto, otro ya después cuando me estoy arreglando y uno al llegar a la oficina. Y me gusta como este, ¿sí? Buen café, oscuro, a la temperatura que es, para que el café no se queme. Y conozco este café, lo he comprado y lo disfruté en la inmersión ignaciana que tuvimos en Buga en febrero. Es un maravilloso café. Bueno, para que le pongan cuidado allá en Buga y se sientan orgullosos, y en la Javeriana de Cali, los responsables de esta producción. Sí, muy bueno. De hecho, concuerdo contigo, para mí el café es la vitamina C del día, la vitamina café. De acuerdo. Además así, a mí me gusta el café que no sea ácido. Entonces este café creo que es bastante bueno. Cumple con las expectativas. Sí. Bueno, Marta Lucía, tú vienes del Valle del Cauca, de Cali, pero te criaste en Bogotá. ¿Cómo fue esa transición de vida de familia a esta ciudad? Uy, no, creo que fue dura, ¿sí? Llegamos a vivir a Bogotá cuando yo tenía 11 años
La vida, pues no, mi familia es caleña y estaba toda esta red familiar en Cali, los abuelitos, particularmente mi abuelita, que para mí fue muy importante, pero mi padre, por cuestiones de trabajo, se vino a trabajar acá a Bogotá. Entonces fue un desprendimiento doloroso a esta ciudad que era tan fría, creo que era más fría que entonces, unos horarios de estudio duros. Yo estudiaba en el Liceo Francés, y en el Liceo Francés en Cali comenzábamos a estudiar a las 7 de la mañana y si mal no estoy salíamos a la 1 de la tarde. Y aquí, para que vean cómo ha cambiado la ciudad, teníamos clase de 7 a 12, luego volvíamos a la casa desde la 85. Yo vivía en la Alhambra y el bus nos llevaba a la casa, almorzábamos en la casa y luego volvía a recogernos a la 1 y pico para volver a llegar al 85. Entonces, de entrada, eso fue un cambio difícil, ¿no? Una prolongación de la jornada escolar en un lugar que yo percibía frío, alejado de la familia, un poco hostil el colegio. El Liceo Francés acá era un colegio bastante hostil, pero pues ahora yo me siento bogotana, tengo 57 años, es decir que son 46 años viviendo en Bogotá, esta ciudad complicada pero a la vez encantadora. ¿Y cómo es tu familia? ¿Cómo fue tu vida familiar? ¿Tus padres, tus hermanos? ¿A qué se dedicaron ellos o se dedican? Sí, a ver, una familia muy unida, ¿sí? Mi padre, yo digo que yo soy hija del desarrollismo, y eso les cuento a mis estudiantes de América Latina, porque somos, digamos, hijos de estas familias cuyos ancestros migraron del campo a las ciudades en momentos en los que había empleo. Mi padre pudo estudiar, ir a la universidad, es decir, hubo un crecimiento de las clases medias y mandar a sus hijos a estudiar tal vez digamos, en colegios mejores de aquellos a los que él pudo acceder. Entonces, una familia clásica, papá, mamá y 3 hijos, muy unidos, y seguimos siendo muy unidos. Mis padres, después de un tiempo, cuando mi papá se pensionó, volvieron a vivir a Cali, viven cerca de la Javeriana de Cali. Unidos, compartiendo. Decía que hija del desarrollismo porque mi papá trabajó siempre con tractores en la época de la Revolución Verde, digamos. Entonces, siempre en el campo, justamente en el Valle del Cauca. Entonces, mi vida está atravesada por la imagen del tractor como la imagen del desarrollo del campo colombiano, del progreso, y a la luz de ese trabajo, mi papá tuvo solamente 2 trabajos, se pensiona trabajando con una empresa que vendía acá Caterpillar. A la luz de eso, en una época en la que había oportunidades de empleo sólido, en buenas condiciones, pues la familia progresó y ahora somos, como decía, 3, pues con sus hijos y sus parejas. Mi hermano médico endocrinólogo, mi hermana fisioterapeuta y yo la filósofa de la casa. Muy bien, la pensadora, la crítica. Un poquito. Sí. Bueno, Marta Lucía, ya que estabas hablando de la filosofía, ¿cómo fue este paso por la Universidad Nacional? ¿Y qué estaba ocurriendo en ese momento en el campus, en la ciudad, en el país, que de alguna forma consolidó como esas creencias que te han permitido trabajar a lo largo de tu vida? Sí, a ver, bueno, yo terminé el colegio, pues un año antes de terminar el colegio comencé a pensar qué quería estudiar. Me sonaba derecho y me sonaba filosofía, en buena medida porque tuve un profesor que luego me enteré que había sido jesuita, ¿sí? Artemio España, ¿sí? Y entonces él y otro grupo de profesores muy críticos, pues yo creo que ya había ahí una semilla, pero motivaron esto y estaba en ese dilema. Tuvimos unos ejercicios, un retiro en el colegio y dije, bueno, voy a entrar a estudiar filosofía. Obviamente en la casa había conmoción, pues yo era la mayor, iba a estudiar filosofía,
y en la Nacional, además, porque ¿De qué va a vivir? sí, consideraba que era la mejor facultad de filosofía y entré a la Nacional en el año 87. Aquí hay que decir algo, y es que tuve un promedio en el ICFES muy bueno y entonces tenía una beca, me ofrecían beca para estudiar donde yo quisiera, ¿sí? No obstante, entré a la Universidad Nacional, yo pagaba 3.100 de matrícula, ¿sí? Era muy poquito, ¿sí? Luego, en una rectoría subieron las matrículas, entonces, bueno, en la familia conmoción, pero apoyo siempre, porque siempre me han apoyado, y entré a una universidad en el 87 que había tenido un cierre, producto de unas protestas y creo que hubo unos actos de violencia, entonces entré a una universidad a la que ya le habían cerrado las residencias estudiantiles, habían cerrado la cafetería y hoy en día yo entiendo que en últimas comenzaba un proceso de como la llegada de estas ideas neoliberales al país, entonces había habido bastantes ajustes. Era una universidad, digamos, no tan política como la que hubo antes, en buena medida por esto, ¿no? Porque se cierran espacios para personas que venían de los territorios, pues porque ya no tenían dónde vivir, ya no tenían acceso a la cafetería y donde comenzábamos a entrar muchos estudiantes de familias de clases medias. Entonces yo hice mi tránsito por la universidad dedicada fundamentalmente a estudiar. Bueno, y ahora aparece la universidad privada, la Javeriana. Vienes a explorar otro mundo distinto, la universidad privada. Hiciste también una maestría en la Universidad Javeriana. Ya señalaste que habías tenido contacto con los jesuitas, con Artemio, que seguramente Artemio, saludos, él va a ver este video. Artemio. Sí, Artemio es muy amigo de nuestro provincial, de Germán, y muy amigo de nosotros. Él es más o menos de mi generación jesuítica. ¿Cómo fue ese tránsito a la Javeriana y ese encuentro más de lleno con este mundo jesuítico? Pues a ver, yo salí de filosofía, yo solo he tenido 3 trabajos en mi vida. Entré a trabajar como profesora de historia en un colegio de la Arquidiócesis de Bogotá y estuve ahí trabajando un tiempo y después pues, estando trabajando ahí dije quiero hacer una maestría. Y en ese momento yo no encontraba cómo hacer algo práctico de la filosofía, ¿sí? Y no me veía siendo profesora de filosofía. Entonces dije, quiero hacer una maestría en ciencia política. Y estuve mirando los distintos pensum y encontré el de la Javeriana, me gustó, estaba de director de la maestría en ciencias políticas Rodrigo Lozada, que también fue jesuita. Me presenté, hice la entrevista, me hizo examen de inglés, y entré a la universidad. Y entré a la Universidad Javeriana y me encantó. ¿Sí? Me encantó la Javeriana, creo que tuve ahí un buen desempeño académico, tuve una profesora que me promocionó mucho de la facultad, Consuelo Ahumada, a quien le agradezco mucho, y apenas terminé la maestría dije, yo quiero trabajar acá. Y quiero contar algo, y es que me presenté 5 veces a 5 concursos para poder entrar en la planta de la universidad. Finalmente entré en el año 2006. ¿Qué encontré yo en la universidad? Que no encontré en la Universidad Nacional, pues que había un proyecto educativo. ¿Sí? Y yo sí creo que los profesores de la Javeriana tenemos un espíritu bastante particular. ¿Sí? Porque la universidad lo hemos construido con la universidad. Y es que estamos preocupados por el acompañamiento de nuestros estudiantes, participamos de la vida de la universidad. Ayer justamente estaba leyendo un texto sobre el padre Remolina. Yo no sabía que el padre Remolina era quien había iniciado el proceso de planeación universitaria participativo, que era una de las cosas que yo siempre digo me sorprenden de la universidad, o sea, cómo la universidad se lleva a todas sus directivas, profesores y estudiantes 3 días, con los costos que eso tiene, no tanto en la logística, es en llevarte
digamos, a quienes están moviendo la universidad, bueno, también los equipos administrativos, a pensar qué quiere la universidad en un espacio abierto, reflexivo, con invitados. Entonces yo dije, yo quiero estar ahí. Y como digo, me presenté hasta que finalmente me gané el concurso. Yo soy una persona muy constante, ¿sí? Si quiero algo, trabajo, creo mucho en el trabajo y para llegar allá. Y eso fue, y entrar ahí fue, pues sí, maravilloso, encontrar que había un proyecto educativo y un equipo de gente muy motivante. Pasamos de la universidad y pasamos a estos escenarios de incidencia política que me parecen muy interesantes, porque creo que, digamos, como en este recorrido académico uno encuentra muy pocas académicas e investigadoras en estos escenarios. Entonces, me gustaría un poco que me pudieses contar cómo se dio esta participación en la red Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela y qué aspectos destacas de tu participación, que entiendo que todavía sigues en ese proceso. Sí. A ver, bueno, lo primero señalar que entro a la universidad en el 2006, ya había comenzado mi doctorado en historia, ¿sí? Se truncó un poco por cuestiones académicas, ¿sí? Y además porque entro a la universidad. Finalmente retomo mi doctorado en la Universidad Nacional, en la Universidad Javeriana, en el doctorado en Ciencias Sociales Humanas, dirigido por el padre Remolina, y hago mi tesis doctoral sobre Venezuela, básicamente sobre política interna venezolana, sobre la forma como Hugo Chávez construye la nación a través de sus discursos políticos. Es decir que, pues, desde el 99 venía estudiando Venezuela. Entonces eso naturalmente como que me convirtió en un momento en la profesora que trabajaba Venezuela en la facultad. Entonces escribía sobre relaciones binacionales y es en ese, digamos, desde ahí que el CRIES, la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, que tiene sede en Argentina, organiza un foro para trabajar el tema de Venezuela, y terminábamos entonces constituyendo como un espacio donde concurrimos distintos académicos para impulsar el restablecimiento de las relaciones después de que se rompieron las relaciones en el gobierno de Álvaro Uribe. O sea, hay dos grandes momentos donde se suspenden las relaciones bilaterales, gobierno de Álvaro Uribe y luego el gobierno de Iván Duque. Entonces, este espacio es una plataforma de diplomacia ciudadana para impulsar el restablecimiento de las relaciones, en el entendido de que somos países hermanos, que hay una frontera, la frontera más grande que tenemos es con Venezuela, que ahí vive una población que se reconoce binacional. Y bueno, ese era el objetivo de ese trabajo. Ahí estamos también con Socorro Ramírez, de eso también hace parte Laura Gil, que ahora es embajadora y está en Ginebra, y bueno, distintos, de CINEP, yo estaba en la Javeriana, y de CINEP estaba Carmencita, de la escuela de paz aquí de CINEP. Entonces concurrimos ahí varios actores. Ahora cobran nuevamente, ya en tiempos pasados esto ha sucedido, fuerza los gobiernos autoritarios, muy cerca de nosotros: Venezuela, Nicaragua, Estados Unidos, Rusia, Turquía también, y algunos de ellos toman decisiones y tienen posturas en la comunidad internacional muy fuertes que causan mucho desasosiego y también pues generan también como muchos desarreglos en la vida de la sociedad, de los grupos, de los colectivos. ¿Cómo ves eso, Marta Lucía? Sí, padre, pues por completo de acuerdo. Cuando yo soy latinoamericanista, cuando uno estudia la historia de Latinoamérica se da cuenta que hubo unas transiciones a la democracia en los años 80, ¿sí?, que terminaron en los años 90 y pico, ¿sí? Y hoy en día, o sea, se vivió en democracia,
digamos como que todos los años, mitad de los 80s y 90s, y desde la segunda década del siglo XXI se inicia un proceso de retroceso autoritario, lo cual no quiere decir que no haya también países que se democratizan. Y lo que es grave hoy, como usted muy bien lo señala, es que quienes compiten por el poderío mundial son fundamentalmente potencias autoritarias. Entonces ya quedó atrás justamente aquello a lo que yo me refería del desarrollismo, ¿sí? Esta idea de que el desarrollo era pues capitalismo con inclusión, trabajo y consumo y democracia. Esto pareciera ser que quedó atrás y estamos en un momento en el que digamos como que lo que se impone es un capitalismo plutocrático, ¿sí? Que va de la mano de gobiernos autoritarios y de la exclusión, invisibilización de las minorías y de los pobres. Pero aquí hay que señalar, y vuelvo, insisto, en que también hay fuerzas democratizadoras y que esas fuerzas democratizadoras están compuestas por gente como nosotros que levantamos la voz frente a eso, que desde la educación mostramos la complejidad del mundo justamente para ir en contra del discurso polarizante y simplificante, y adicionalmente que podemos desde los estudios académicos dar alertas de cómo funcionan estos gobiernos, ¿no? Estos gobiernos son gobiernos que llegan con discursos polarizadores, simplificadores, son gobiernos que lo primero que atacan es la libertad de prensa y la libertad de expresión, que luego controlan los órganos encargados de organizar las elecciones y que se van en contra de organizaciones de la sociedad civil. Porque en los dos países, padre, que usted mencionó, Venezuela y Nicaragua, ha habido leyes para frenar a las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil como, en este caso, este Centro Social de la Compañía de Jesús, como es CINEP. Entonces, frente a eso, tenemos que estar alertas, ¿sí? Las organizaciones de la sociedad civil representan justamente esa diversidad. Trabajan por los derechos humanos, trabajan por las mujeres, trabajan por las negritudes, trabajan por la libertad de prensa. Entonces creo que nos podemos mirar en el espejo de los otros, ¿no? Para decir qué caminos no queremos transitar. Y como ciudadanos hay muchos espacios donde podemos decidir en las elecciones, pero además desde nuestro trabajo, por ejemplo, lo que hacemos acá en CINEP, ¿no? ¿Sí? Educación política y ciudadana. Fortaleciendo las capacidades de las organizaciones sociales, ¿sí? Y de mujeres víctimas para que exijan sus derechos, haciendo incidencia y levantando la voz cuando es necesario frente a ese tipo de fenómenos, frente a la violación de derechos humanos. Ahí tenemos mucho trabajo por hacer nosotros, pero sí hay que mirar con mucho cuidado lo que está ocurriendo. Claro. Marta Lucía, de todo este recorrido académico y laboral que también has tenido, que supongo tienes infinidad de memorias y anécdotas, ¿qué ha sido lo más bello y lo más difícil? Lo más bello es llegar acá, es estar en CINEP, por dos razones. La primera, porque yo sigo siendo profesora de la Javeriana. Me encanta ser profesora, o sea, en realidad yo soy una académica que ha sido profesora y que se ha dedicado a la gestión académica, ¿sí? Cuando hice mi doctorado, los trabajos que he asumido me han distanciado de la investigación. La investigación necesita tiempo para sentarse a pensar. Y llegar acá fue poder participar más del trabajo por transformar la realidad de la gente. Lo que hacemos aquí cambia la vida de la gente directamente, ¿sí? Cuando se aprueba se gestiona un fondo de emergencia para sacar a alguien que está amenazado, cuando se acompaña a las mujeres víctimas para que exijan sus derechos, a las víctimas para que elaboren informes que fueron, por ejemplo, a la Comisión de la Verdad y las traemos acá
para que hablen con el comisionado de paz. Eso transformó la vida de esas mujeres. Entonces yo, aun cuando yo no hago trabajo en los territorios, ¿sí? Eso lo hacen los equipos, yo facilito eso, ¿sí? Entonces me siento haciendo parte de algo grande, ¿sí? Si yo, ayer estuvimos presentando nuestro informe de gestión y creo que lo que hemos hecho en 2 años de reflexión aquí en CINEP, que hicimos la planeación estratégica desde la identidad, y eso supone lo jesuita, es comprendernos haciendo parte de un proyecto grande por la justicia, por la reconciliación. Entonces eso para mí ha sido maravilloso y yo me siento profundamente privilegiada por esa oportunidad y profundamente responsable. O sea, eso también tienen sus noches de insomnio, ¿sí? Que para que a mí me dé insomnio, eso es que hay preocupaciones grandes. Y lo segundo, resulta que aquí me encontré muy curioso, con una ruta para explorar mi espiritualidad y me encontré ya más cerca con el Padre J, ¿sí? A quien le mando un saludo, ojalá vea esta entrevista, y J me acompaña, ¿sí? En mi proceso de encontrarme con una espiritualidad aquí ya a los 57 años. Venimos trabajando hace como más o menos 5 años. Entonces eso para mí ha sido un regalo. No quiere decir que no haya habido experiencias maravillosas en la universidad, pero esa mujer que estudió filosofía, que a veces no sabía qué iba a hacer con la filosofía, encontró que a través de su formación puede hacer cosas, ¿sí? Así sea ayudando a que otros las hagan más directamente. Entonces este momento es muy, muy importante. Marta Lucía, eres la primera mujer en ocupar la dirección de CINEP. ¿Cómo ves, cómo vives este nombramiento, esta responsabilidad que te confió el provincial? ¿Cómo te ves como mujer también y cómo ves a las mujeres nuestras abriendo caminos de liderazgo, abriendo caminos, alternativas para la paz, cuidadoras de la vida, promotoras también de una cultura ambiental responsable, de espiritualidad, es decir, aportando la finura afectiva y espiritual de lo femenino en estos caminos en los que transitas? Sí, bueno, primero un gran privilegio y una gran responsabilidad. He venido leyendo sobre el tema y he sabido que la Compañía de Jesús, a partir de la Congregación General 34, espero no equivocarme, sí, de número, ¿sí? Ha venido con un compromiso en su reconocimiento del papel de la mujer en las obras de la compañía, y yo creo que mi nombramiento acá se inscribe dentro de ese impulso, ¿sí? En la universidad vemos lo mismo, o sea, en este momento pues la vicerrectoría académica en cabeza de María Adelaida Fará y la vicerrectoría de investigación en cabeza de la vicerrectora, pues son algo muy importante y muy significativo, y antes de eso las decanaturas. Entonces creo que es consistente con lo que la compañía ha venido pensando, que a mí me tocó ese privilegio y esa responsabilidad en buena medida porque ya había sido también la primera mujer que tuvo el privilegio de dirigir el Instituto Pensar, después de que habían estado ahí el doctor Guillermo Hoyos, de que había estado ahí el otro sacerdote jesuita, Alberto Múnera, y luego Roberto Vidal, que fue presidente de la JEP. Entonces siempre se recibe eso pues como un privilegio, sabiendo que tiene que ver con las habilidades que las mujeres tenemos, y eso hay que señalarlo. O sea, que no nos nombran en estos cargos por mujeres, ¿sí? Nos nombran porque somos académicos que tenemos unas capacidades, pero pues que obviamente nos toca ese reto de ser la primera mujer. Creo que las mujeres aportamos una forma de liderazgo distinta. Yo creo que ahí no es porque esencialmente sea así, sino que como que se ha pensado el liderazgo masculino
desde una mirada un poco guerrera, ¿no? Es el líder, el valiente, el que todo lo sabe, ¿sí? El intrépido. El intrépido, y el liderazgo femenino es un liderazgo mucho más dialógico, concertador, y no porque la líder sea insegura. Yo siempre digo si aquí algo sale bien, es porque el equipo lo hizo. Si algo sale mal, es responsabilidad mía. Pero yo soy una líder que concerta. Y curiosamente, cuando me nombraron en la dirección de CINEP, dijo, oh, Dios mío, esto es grandísimo. Entré a hacer un curso de alta gerencia en la Universidad de los Andes y me encontré con que las tendencias del management van por ahí, ¿sí? Me encontré con una escuela que hablaba de liderazgo desde el amor. Es decir, finalmente la comunicación, el genuino interés por el otro, la posibilidad de oír diversas voces, es lo que permite que avancen organizaciones, y sobre todo organizaciones como las nuestras, ¿no? Organizaciones académicas, organizaciones de la sociedad civil. Uno en un entorno académico no puede imponer nada, ¿sí? Ni debe pretender hacerlo, ¿sí? Ahí se discute, se construyen las rutas. Entonces creo que eso lo aportamos las mujeres, pero eso es una forma de liderazgo que está abierta para todos. Esencialmente las mujeres no tenemos esos liderazgos. Hay de hecho muchas mujeres que tienen un liderazgo bastante masculino. Ese no es mi caso por mi experiencia tal vez como académica. Con los colegas se dialoga, se conversa. Marta Lucía, hablando del CINEP y como directora de una obra de la compañía que se encarga pues, de la defensa de los derechos humanos, ¿cómo ves al país en materia de perdón y reconciliación? Bien, yo creo que tenemos muchos retos, pero que los afrontamos desde la historia vivida. Aquí el último proceso de paz, porque ha habido varios procesos de paz, que es el proceso de paz con las FARC, construyó un sistema de justicia transicional muy sólido, ¿sí? Poco reconocido al interior del país, justamente porque no se han desmontado esas lógicas de guerra, porque a la guerra le sirve a algunos, y ese sistema de justicia transicional es muy potente y muy reconocido afuera. Por un lado, la Comisión de la Verdad, con ese trabajo profundo que hizo de entrevistas a 1.500 personas, recoger informes en todo el territorio. CINEP mismo acompañó la construcción por parte de las comunidades de 6 informes, y se construye una verdad, ¿sí?, que no pretende de ninguna manera agotar la verdad de las víctimas, ¿sí? Aquí ha habido mucho sufrimiento, pero sí es una base sobre la cual trabajar. Y en lo que tiene que ver con el trabajo de reconciliación, creo que pues esa reconciliación es en varias dimensiones, como lo manifiesta el padre Mauricio García Durán, también jesuita, y es una reconciliación de uno con uno mismo, ¿sí?, de uno que ha padecido en algunos casos o ha visto la violencia. Para las víctimas supone una reconciliación con ellos mismos, una reconciliación con la creación, con Dios, ¿sí?, con el Creador, como lo conciba, ¿sí? Seguramente para las víctimas, yo no he sido víctima y en mi familia no ha ocurrido eso, pero para las víctimas debe ser, debe haber una ruptura ahí con Dios, una pregunta de por qué esto me pasó a mí, una reconciliación social, y creo que hay muchos trabajando por estos procesos de reconciliación. La misma Comisión de la Verdad tenía una iniciativa, ¿sí?, y una reconciliación como país, una reconciliación como nación, de esa nación partida, como la describió el padre de Roux en el discurso de entrega del informe, ¿no? Una nación desmembrada, una nación con sus órganos genitales violentados. Tenemos que trabajar para volver a construir esa comunidad que es Colombia, pero tenemos sobre qué hacerlo,
¿sí? Me gustaría centrarme un poco como en este análisis que estabas haciendo sobre la comisión, sobre el tema de la verdad, porque creo que ha sido una apuesta provincial también, como desde esta opción fundamental que el mismo plan apostólico nos habla de la reconciliación y la justicia, pues como desde nuestras obras también empezamos a hablar de eso, y creo que este informe nos ha puesto también el compromiso desde nuestras obras de hacer cosas, ¿no? Y una de esas cosas que han sido muy importantes y que el CINEP lidera es esta estrategia reconociendo que es precisamente esta lectura crítica, ¿no? Y ya lleva varios años y también como que ha repercutido en las obras, en los estudiantes, como para entender un poco este informe desde un aspecto más crítico. ¿Cómo has visto digamos, todo este proceso y cómo ha cambiado también al interior de CINEP liderar una apuesta como esta a nivel provincial? Pues reconociendo es muy importante porque surge justamente cuando se entrega el informe de la Comisión de la Verdad y se comienza a hablar del legado de la comisión, o sea, básicamente pues del informe como un legado, cómo se apropia ese informe. En ese entonces el padre José Darío Rodríguez estaba acá y él lideró varios espacios de trabajo con distintas obras de la compañía. Entonces creo que eso es lo primero importante, es que pues puede haber el liderazgo de un jesuita de CINEP, pero en realidad concurren ahí distintas obras de la Compañía de Jesús a pensarse el proyecto. Eso es lo primero. Lo segundo, se consigue el apoyo. Quien primero nos apoyó es el padre Martín Meyer de Advenia, ¿sí? Históricamente ha tenido un interés grandísimo en el proceso de paz en Colombia, entonces apoya la primera fase de ese proyecto. Si mal no estoy, recibimos también apoyo de diaconía y cada uno pone lo que puede poner, ¿sí? Y aquí lo que es fundamental es como CINEP, como centro de investigación, ¿sí? Con un jesuita como el padre Fernán González y José Darío, también jesuita, pueden poner digamos, este conocimiento sobre la historia de Colombia, sobre la forma como se ha construido el Estado en distintas regiones del país para desde allí abordar, digamos, la lectura del informe. Adicionalmente, digamos, la estructura que se le da es desde el modelo pedagógico ignaciano. Marta Lucía, ya vamos entrando en el segmento final de esta conversación que está resultando muy grata y muy esclarecedora también. A todos nuestros entrevistados les hemos pedido que traigan algún elemento personal. Veo que tienes ahí una fotografía. Háblanos de la persona que está en esa fotografía. Bueno. Y si la quieres mostrar a la cámara, por favor. Yo tengo aquí una fotografía de mi madre, ¿sí? De mi mamá cuando tendría tal vez 30 años, ¿sí? Mi mamá es 19 años mayor que yo, entonces tal vez yo tendría 11 años y ella tendría, mi mamá es 19 años mayor que yo, sí, yo tendría 11 años y mi mamá tendría 30. ¿Por qué mi mamá? Bueno, en mi infancia fue muy importante la figura de mi abuelita, ¿sí? Una mujer muy empoderada, enfermera, ¿sí? En mi adolescencia mi padre, ¿sí? Había una cercanía intelectual muy grande con él. Recuerdo, o sea, de mi padre yo digo dos cosas. Primero, me regaló el primer libro, ¿sí? El libro de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra. Y por el otro lado, en estos días que estaba leyendo a Virginia Woolf, a una habitación propia, me regaló mi habitación propia, ¿sí? O sea, la habitación propia es la posibilidad de tener cierta independencia y él me la regaló, ¿sí? Gracias a su trabajo. Pero ahora, a pesar de que mi padre sigue siendo muy importante en mi vida, en estos años, en estos últimos años, he venido reconociendo la importancia del cuidado, que no le corresponde solamente a las mujeres, pero en este momento en el que mi padre está enfermo, ¿sí? Mi madre es la figura cuidadora, ¿sí? Y me inspira mucho, o sea, reconozco ahí amor,
solidaridad y la estamos acompañando como hijos y como familia que somos en su labor de cuidado. Entonces, si ella ve esta entrevista, una de las cosas importantes es decirle a las mujeres que son cuidadoras, ¿sí? Que tienen también que dejarse, primero que no les corresponde a ellas eso solo por ser mujeres, que toda la familia tiene que participar del cuidado y que ellas también tienen que cuidarse, ¿sí? Y decir acá, pues sí, que el cuidado es una responsabilidad de todos, ¿no? El cuidado de los niños, de los ancianos, de los enfermos, de los... Entonces mi madre me inspira, la acompañamos, ahora tenemos un gran proyecto de cuidado de mi padre que está enfermo y es un proyecto familiar y ella me inspira y la acompañamos. Gracias, Marta Lucía. Listo, Marta Lucía. Bueno, te vamos a proponer una dinámica, es una dinámica que hacemos con nuestros invitados para conocerlos desde una perspectiva más personal, más humana, ¿no? Okay. La idea es que me puedas responder rápidamente con lo primero que se te venga a la cabeza, ¿vale? Okay. Entonces, ¿qué querías ser de niña? Profesora. ¿Fiambre o ajiaco? Uy, fiambre. Fiambre. Bueno, ¿cuál es tu lugar favorito en la tierra? Mi casa. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? Dormir, ver televisión y leer. Hablando de lectura, ¿qué libro le recomendarías leer a todos? Uy, no, ahorita estoy leyendo, solo se me viene La mujer incierta de Pinar Bonet, que acabo de terminar de leerla. Una habitación propia de Virginia Woolf. O sea, como que se me viene lo que estoy leyendo. Ok. Sí. ¿Qué es lo que más te gustaría aprender en este momento? Uy, ser fluida en inglés. Okay. Y bueno, ya para finalizar, y esta sí te puedes, o sea, nos puedes contar explayar. todo lo que quieras. ¿Qué te da esperanza y cómo podrías compartirla con todos los compañeros apostoles? Bueno, me da esperanza lo que nosotros hacemos. Cuando tenemos espacios de reunión de nosotros, me refiero a las obras de la compañía, como por ejemplo el espacio que tuvimos en Buga en febrero, me da esperanza ver todo lo que nosotros estamos haciendo y que instituciones como nosotros hacen, ¿sí? O sea, el trabajo por darle medios de vida a la gente, por construir proyectos de vida que hace el Servicio Jesuita a Refugiados, lo anterior lo que hace Inca y Suyusama, las propuestas educativas de los colegios, eso me da esperanza, y me da esperanza las reuniones familiares, ¿sí? Ver cómo hay niños recién nacidos y hay todo un proyecto por criarlos en el amor, ¿sí? Creo que en última lo que me da esperanza es el amor, ¿sí? Como hay adolescentes, y yo tengo sobrinos adolescentes que tienen sus sueños, o un poco más que adolescentes que están estudiando por fuera y tienen sus sueños. Creo que finalmente la esperanza, ¿sí? Es la vida, la potencia de la vida que se nos sale por distintos lados. Eso es lo que me da esperanza. Y es bueno, estamos en el año del jubileo por la esperanza, se está escribiendo mucho sobre la esperanza, pero más allá de esas lecturas es como que uno lo siente de, bueno, aquí podemos hacer cosas. Yo creo que a eso no podemos renunciar, justamente a soñar, ¿no? A soñar juntos lo imposible. Como dice Herman. Sí, como dice el provincial, ¿sí? Sí. Sí, soñar juntos lo imposible. Pues muchas gracias, Marta Lucía, por tu acogida. Tus palabras, tus comentarios y reflexiones nos alientan mucho. No se puede bajar la guardia. Si fuéramos pesimistas o escépticos, estaríamos como recluidos, como en una caparazón, ¿sí? Sin hacer nada, viendo pasar la vida, viendo pasar el conflicto, viendo hacer sucumbir a mucha gente. Pero una característica de muchas comunidades colombianas y de América Latina también es la resiliencia, el empuje y el coraje para hacerle frente a las exigencias de la vida. Y desde luego aquí las que hay en Colombia son altísimas, y en tus comentarios pues recibimos ese testimonio, muy agradecidos. Esto lo va a ver toda la provincia, laicos, jesuitas, laicas,
lo publicamos en nuestra edición física de noticias y también lo subimos a nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos vamos muy contentos. Este es un trabajo periodístico que hemos emprendido con mucha ilusión para compartir liderazgos que le dan sentido a la vida colombiana. Muchas gracias. No, quiero agradecerles personalmente a ambos. Creo que ha sido una entrevista muy esclarecedora y creo que también nos da como reflexiones en torno a cómo estamos actuando en la construcción de país. Entonces, muchas gracias Marta Lucía y muchas gracias Toño Pepe. Siempre es un placer contar contigo en estas entrevistas. Y bueno, los invitamos a todos, el Cuerpo Apostólico, a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Próximamente entrevistaremos a unos conocedores de la teología de nuestra provincia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y esperamos que esto sea un acicate para no dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso, como decía el gran santandereano José Antonio Galán. Muchas gracias y a seguir soñando lo imposible. Sí, gracias Marta Y Lucía. trabajando. Muchas gracias. Bueno, Ay, qué bonito. Muchas gracias Marta No, Lucía, muy ustedes, qué querida. chévere. ¿cómo te sentís? No, súper bien, no,